Amigas y amigos de Construyendo Comunidad, muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, depende del horario en que nos hagan el favor de ver esta transmisión. Hoy estamos aquí en Construyendo Comunidad a lunes 26 de febrero y estamos transmitiendo en punto de las 5 de la tarde con 3 minutos. Y tenemos como invitada especial a la maestra Iris Muñoz. Maestra Iris, ¿cómo está? Hola, muy buenas tardes a todos. Estoy muy bien, muy contenta de estar aquí. Muchas gracias por la invitación y nuevamente espero tener una charla bien bonita con todos ustedes. Gracias, maestra. Un gusto nuevamente tenerla con nosotros. Y los responsables del eje temático de educación, cultura y arte, la doctora Edith Cinto. Doctora, ¿cómo estás? Hola, muy buenas tardes a todas y todos. Muy bien, gracias y muy agradecidos con los maestros que hoy nos acompañan, maestro Fidencio y los compañeros maestros que faltan. Maestra Iris, muchas gracias. Gracias, Gracias. abogado. Gracias, doctora. Y también está el maestro Fidencio Romero. Maestro Fidencio, ¿cómo está? Muy la semana, muy a gusto con ustedes. Gracias, maestro. Pues la charla previa que nos dio la maestra Iris fue muy importante por el tema de la educación para las personas privadas de la libertad. Hubo muchos comentarios después de que se compartió, se siguió compartiendo en redes. Hubo mucho reconocimiento para la labor que la maestra Iris y con todo el equipo de maestras y maestros que están también desarrollando estas actividades, pues en favor de las personas que se encuentran privadas de la libertad. Y el día de hoy nos va usted a seguir compartiendo experiencias que animen a las autoridades competentes a llevar estos programas al mayor número de lugares en donde existen personas privadas de su libertad, pues para que puedan transformar su forma de ver el mundo, su forma de vivir a través de la educación. Adelante, maestra Iris. Bien, pues muchas gracias. Voy a empezar a compartir la presentación y pues decirles a todos que este tipo de espacios nos permiten pues tener muchas aperturas en las personas que nos pueden ver y en las personas que nos pueden escuchar, para que esto sobre todo esté más visibilizado en todas las estructuras, tanto en las estructuras sociales como en las estructuras educativas y pues, ¿por qué no?, también en las judiciales, que si bien tenemos muy buena relación con el C5, con el área de seguridad, pues siempre es muy importante seguir alimentando y nutriendo este tipo de pláticas para que se puedan visibilizar, no como dicen a veces como un discurso contestatario, ¿no? Para avisar todo lo que está mal dentro de las instalaciones de los centros penitenciarios, sino más bien para vislumbrar las realidades que se están viviendo y cómo podemos no criticar, sino mejorar las situaciones y las circunstancias en las que se encuentran pues estas personas que están lamentablemente privadas de la libertad. ¿Ya se ve la presentación? Ya, maestra, si le pone Ok. usted en la Sí, ya le presentación puse total, el F5 para que lo puedan vislumbrar mejor. perfecto, Y ya va bueno, corriendo, ya está. ya está, ¿verdad? Sí, Pues bien, el tema que voy a manejar el día de hoy es el impacto educativo en las mujeres privadas de la libertad, que como ya habíamos platicado la vez pasada, pues este contexto penitenciario es sumamente complejo y requiere muchos estudios de muchas ciencias, tanto ciencias sociales como ciencias económicas, como ciencias judiciales, ciencias sociológicas, de género, de perspectiva de género, etcétera. Entonces, pues bueno, en esta plática voy a abordar los temas de manera muy general porque pues hay muchas cosas que se tienen que estudiar de manera específica y que pues requieren un estudio mucho mayor, pero en esta investigación que yo he realizado, pues he tenido la oportunidad nuevamente de entrevistar a muchas de estas mujeres que se encuentran privadas de la libertad y poder vislumbrar pues otra realidad de la que viven en comparación con los varones en estos centros penitenciarios. Tengo algunos antecedentes de investigación que, bueno, lo formulé de una manera cualitativa y cuantitativa, que si bien en este tipo de espacios la investigación cualitativa es sumamente importante porque pues hay un contacto humano mucho mayor que a lo mejor en la forma cuantitativa, que nos da otros números y nos da otras formas de ver las cosas, pero aquí estoy
como respaldando la información cualitativa de una manera cuantitativa para que también tengamos muchos datos estadísticos y podamos ver más o menos cómo está pues este tema, ¿no? En las cárceles de Puebla, sobre todo, y de algunos municipios que se encuentran en la redonda. Tengo un análisis fenomenológico con respaldo estadístico, puesto que se está entrevistando directamente a las mujeres y se está estudiando también cuáles son los antecedentes de su vida, pues sí, antes de estar en privación de la libertad. Y con ello me estoy respaldando en estos datos para checar cómo eran las situaciones que vivían estas mujeres y en qué censos pueden estar siendo vislumbradas, ¿no? En el censo a lo mejor de rezago educativo, en el censo de acceso a la educación, en el censo de violencias estructurales, que pues son también muy amplias, etcétera. Y también tengo algunas entrevistas semiestructuradas a las mujeres privadas de la libertad, que lo puse en la presentación como MPL y lo voy a mencionar de esta manera en lo posterior, para acortar un poco pues las palabras. Y consideré algunas variables que me parecen muy importantes, pero debo mencionar que también son pues muy generales, ¿no? Solamente estoy abordando 3 factores y con ello algunas de sus variables, pero que es mucho más profundo el estudio. Pero en este caso voy a abordar, por ejemplo, como uno de los factores de análisis a la familia, la educación, por supuesto, y la infraestructura en la que están pues instaladas estas mujeres. En el caso de la familia estoy contemplando algunas variables como es la economía, el ser madres solteras, el abandono, las responsabilidades emocionales que tienen como mujeres y el impacto familiar y social cuando entran a la cárcel. En cuestión de la educación, las variables que estoy analizando de manera general es el acceso, los roles, la transformación personal y las oportunidades de mejora. Y en la infraestructura estoy considerando el número de mujeres privadas de la libertad, los espacios y los traslados en donde ahorita se está viendo una situación. Justamente en estos momentos ya tiene como algunos, tal vez un año, un par de años, que se está viviendo este fenómeno en las cárceles sobre los traslados, que lo voy a abordar pues ya casi al final de la presentación. Pues voy a comenzar. Quisiera abordar primero cómo están hechas las estructuras femeninas, porque tenemos algunos datos muy importantes que es, pues necesitamos contemplarlos, ¿no? Se ha notado en estos estudios realizados que la mayoría de las mujeres que están privadas de su libertad son madres solteras. Aproximadamente 7 de cada 10 mujeres son madres y estas mismas mujeres no tienen el respaldo de una pareja, tienen aproximadamente 2 a 5 hijos. Ellas son las que sustentan toda la familia y no solamente se hacen cargos de sus propios hijos, sino también pues de su madre o de su padre o algunas veces de sus hermanos. Vaya, no solamente de su familia nuclear, sino también todos los familiares, ¿no? Que están ahí cercanos. Muchas de ellas, por supuesto, han sido víctimas de una pobreza pues muy alta, y también han tenido juicios sociales muy fuertes. Entonces han sido juzgadas duramente desde el simple hecho de haber nacido mujeres, pero también desde sus comportamientos, de cuáles han sido las decisiones que han tomado para su vida, cómo es que manejan ellas mismas su propio cuerpo, su propia sexualidad, su propio progreso en todas las estructuras en las que se van desenvolviendo. Y también pues son víctimas de una violencia financiera también estructural. Muchas de ellas pues han tenido que entrar como a los temas delictivos, pues precisamente porque carecen de una economía sustentable. Además, también, pues muchas de ellas han sido abandonadas previamente desde sus infancias, han sido abandonadas por sus padres y por lo tanto ellas a veces también, pues, tienen que abandonar a sus hijos por decisión propia o porque las circunstancias, pues, así lo están dictando. Y pues claro, también en este transcurso de la plática, pues se tiene que mencionar, por ende, muchísimas violencias estructurales que son machistas, en donde pues tienen que ver con los roles de género, las actividades que se desarrollan como mujeres,
cuáles son sus papeles dentro de la sociedad, dentro de la familia, dentro de la pareja, etcétera. Y bueno, pues vamos a empezar con algunos datos que son bastante duros, como por ejemplo en el año 2021, que es el censo más reciente, por parte del INEGI, se detectó que el 72.3% de las mujeres de 15 años y más residentes en nuestro país ha tenido al menos una hija o hijo nacido vivo, y de ellas el 7.0% son madres solteras. O sea, es un porcentaje, la verdad, bastante alto de madres solteras, y que por supuesto pues es muy difícil controlar y ver por los intereses de una familia pues estando solas, ¿no? Sobre todo pues económicamente, pero no solamente en eso, sino también en el cuidado de los hijos y en el cuidado también del propio hogar. Y bueno, el 3.2% no tiene instrucción. Esto es que el 46.4% tiene educación básica solamente, el 26% tiene educación media superior y el 24.3% tiene educación superior. De esta manera, también el 7% de cada 10 personas, 7 mujeres, no tienen ningún tipo de educación. Entonces, pues podemos ver que el impacto en el rezago educativo es mucho más fuerte en las mujeres que en los hombres. Y en la tasa de participación económica de las madres solteras es 75.2%. O sea, ellas están llevando básicamente la economía del país y de la familia, ¿no? Pues bien, hay que hablar un poco también sobre por qué las mujeres se ven en la necesidad, bueno, no en la necesidad, sino que se ven en las circunstancias de perder su libertad, porque hemos detectado en estos estudios, muchas de ellas están vinculadas en sus procesos a sus parejas o han sido cómplices de algún delito, sobre todo por hurto o droga, que es la mayoría, es el mayor porcentaje de las mujeres que están privadas de la libertad. Sin embargo, también en estos fenómenos de delincuencia podemos encontrar que ellas solamente han sido en su mayoría partícipes de algún delito, pero no han formulado este delito, no han formulado todo este plan estructural, ¿no? Sino que solamente a veces son conejillos de indias, o también son lo que se llaman los peones o las pagadoras, que es cuando pues a ellas se les imputa algún delito por alguna cantidad, alguna remuneración que puedan obtener a cambio, es decir, a cambio de que ellas puedan pues adjudicarse la culpa, se les da cierta cantidad de dinero, pero pues también la consecuencia es que puedan perder su libertad. Y bueno, en este caso he puesto esta imagen que se tomó en algún cerezo de Puebla, en donde podemos ver que incluso hay muchas mujeres ahí sentadas, pero hay un infante también ahí conviviendo con todas estas mujeres, que es una de las hijas de estas chicas que están privadas de la libertad. En este cerezo actualmente hay 5 infantes viviendo en estos espacios, porque pues algunas mujeres que pierden su libertad ya estaban embarazadas y lo descubren dentro de la privación de la libertad. O sea, cometen el delito, las arrestan, entran a la cárcel y ahí se dan cuenta que están embarazadas. Por lo tanto, pues, ¿qué queda? Pues tener a su hijo o su hija dentro de las instalaciones del centro penitenciario, y aproximadamente tiene que estar con ellas máximo hasta los 3 o los 4 años, y después de eso tienen que ser, pues, asignadas a los centros gubernamentales como son el DIF, porque después de los 4 años no pueden permanecer dentro de las instalaciones, entonces son separadas de las madres. Y muchas de estas mujeres, pues lamentablemente, al entrar a la cárcel ya no tienen algún apoyo familiar. Después voy a tratar también como esos datos, pero pues la mayoría de estas mujeres también son abandonadas dentro de la cárcel. Entonces, pues no hay algún familiar que pueda ver por estos pequeños, entonces se van como pues a los centros de desarrollo integral familiar. También sucede que algunas mujeres inician relaciones sexoafectivas dentro de la cárcel con algunos de los varones que están ahí, entonces pues tienen como sus beneficios íntimos, y pues dentro de la cárcel también quedan embarazadas. Y entonces, ¿qué es lo que sucede? Que el fenómeno del cuidado de los hijos y de las hijas pues se va directamente con las mujeres, ¿no? O sea, ellas se hacen cargo de toda la responsabilidad de los primeros 3 o 4 años de la crianza. Y pues si el padre de familia, si estaba dentro de la cárcel, si en ese tiempo el padre sale en libertad, pues muchas veces no lo vuelven a ver,
y ellas se queden con la responsabilidad de estar ahí. En caso de que el hombre siga estando dentro de la cárcel, no tiene el beneficio de ejercer su paternidad, pues obviamente en todos los tiempos, sino que pues solamente se les dan algunos espacios para convivir con sus hijos o con sus hijas, pero eso es todo. O sea, no participan realmente en una crianza, sino nada más como que pues se les permite verlos. Y bueno, aquí tengo una entrevista a una chica en donde se le pregunta por qué no estudiaste antes de entrar en la cárcel, y esta chica, que se llama Rosa N., tiene 32 años, su sentencia es de 7 años, 7 meses y lleva privada de la libertad 3 años y 1 mes. Dice, en mi casa éramos muchos hermanos, 3 hombres, 1, 2, 4 mujeres conmigo. Y las mujeres a atender la casa, lavar la ropa, preparar la comida, mis hermanos a trabajar para ayudar a mi mamá. Ya se fueron para el otro lado y yo me quedé nomás con primero de primaria porque, pues, ¿cómo va uno a estudiar si no había ni para comer? Y entonces, pues aquí podemos ver que, como dice Hernández Bello en el 2013 y en el 2015 en diferentes investigaciones que realizó, dice que en prisión no solamente se recrean las normas de género, sino también de clase y de etnia, porque también es un tema muy complejo el hablar de las mujeres que han sido privadas de la libertad y que son originarias de pueblos que no estudiaban, perdón, que no estudiaban obviamente en sus comunidades y que además hablan alguna lengua, algún idioma. Y entonces muchas de ellas son privadas sin ni siquiera entender lo que está pasando, ¿no? No saben por qué las están privando de la libertad, no hay ningún traductor que les ayude tampoco. Claramente se les va a asignar un abogado de oficio que lo pueden ver una vez en 5 meses, en 6 meses, y mientras su caso pues sigue detenido y detenido y detenido. Muchas veces ni siquiera se pueden comunicar con el abogado de oficio porque no les entienden, ¿no? Entonces, es básicamente imposible su caso, a menos que pudiera conseguir un traductor que por supuesto va a ser particular, pero pues que claramente no va a tener los medios para poder subsidiarlo, ¿no? Entonces, pues son temas muy complejos también que se tienen que estudiar, y por eso de esta manera, pues como dice Bello, podemos ver que estas cosas son estructurales, ¿no? Y datan de muchas vertientes, como son solamente el simple hecho de ser mujer, pero también su condición económica y el lugar de donde provienen. Y además existen otro tipo de privilegios en que, por ejemplo, tienes menos probabilidades de entrar a la cárcel si eres una mujer blanca, y tienes menos probabilidades de entrar a la cárcel si eres una mujer que pues puede entrar dentro de las normas estéticas aceptadas actualmente, ¿no? O sea, lo que bien se podría decir como el privilegio de ser bonita, te da menos oportunidades para poder ingresar, o bueno, por lo menos para lo que se considera que es bonito. Y bueno, en las estructuras educativas quiero mencionar que muchas de estas mujeres, por supuesto que han tenido muchas violencias estructurales en cuanto al patriarcado, que ha sostenido una forma pues de actuar machista en la mayoría de la sociedad, y que es muy difícil desprenderse de ella. Incluso muchas mujeres caemos en estos juegos de machismos, ¿no? Cuando pues violentamos verbalmente a otras mujeres, cuando lo hacemos físicamente, pero que en su mayoría también han sido perpetuados pues por hombres. Entonces, todos estos machismos también se pasan a las propias mujeres que están siendo víctimas, porque ellas mismas dicen, no, pues yo soy mujer, ¿para qué voy a estudiar? No, pues yo en cuanto cumpla 15 años, yo me caso con alguien y me voy de la casa, o no, a mí ya me apartaron, a mí ya me dijo mi papá que ya me habían apartado, pero bueno, no es porque ellas estén hablando de esta manera consciente, ¿no? Sino porque ha sido lo que se ha reflejado socialmente en todos, y que pues todos hemos perpetuado este tipo de violencias y este tipo de machismos, y que ahora tenemos que deconstruirnos y trabajar precisamente en ver las cosas desde otra perspectiva, para que en medida de lo posible pues vayamos efectuando cada vez menos las violencias sobre otras mujeres. Y bueno, también el acceso a la educación, en las que hombres y mujeres son víctimas, pero que pues en las mujeres también se puede vislumbrar en una mayor estadística, porque
Muchas de las mujeres, por ejemplo, en las comunidades se tienen que quedar a ayudar a su mamá o se tienen que se tienen que quedar a ayudar a la familia, pues a la cocina, al cuidado de los hermanos menores, al cuidado de su propio padre. Y entonces con esto también se le va negando poco a poco el acceso a la educación y se le van también implementando estos roles de género que hemos visto pues muchas veces, ¿no? En donde las mujeres, ¿en dónde tienen que estar? Pues en la cocina, en la casa, lavando la ropa, pero los hombres pues se tienen que ir a buscar el dinero, tienen que ser proveedores, algunos de ellos pues pueden acceder a mayores niveles educativos, pero pues también muchos de ellos no lo pueden hacer, y que bueno, este no es un ataque contra los hombres, sino más bien como para saber cómo podemos desvincularnos de todos estos pensamientos en donde también los hombres son víctimas y hay que verlo como tal, ¿no? A ellos también se les implementa esta forma en que tú tienes que proveer, tú tienes que traer dinero, tú tienes que mantener, tú tienes que cuidar, tú tienes que proteger y que por supuesto pues es una carga también emocional y mental muy fuerte para ellos y para las mujeres, por supuesto, que se tienen que hacer cargo no solamente de sus propios hijos, sino también de toda la familia. Y con eso también pues voy a la parte de la participación económica familiar, en donde pues ellas han tenido que ser partícipes desde muy temprana edad. Hemos visto a muchas niñas trabajando en los cruceros, trabajando en los semáforos, trabajando en los mercados, porque pues desde chiquitas las enseñan a esto, ¿no? A que tienen que aportar a la familia, porque pues a lo mejor dijéramos nosotros, pues el hombre es el único que sale a trabajar y él puede aportar todo económicamente, pero la realidad es que no. Las mujeres también tienen que participar en estas actividades económicas para poder pues sustentar lo que sucede en la familia. Pero bueno, en todos estos casos en donde vemos pues estos factores educativos, también podemos encontrar cosas muy bonitas, como lo que nos va a decir en la siguiente entrevista, cuando yo le pregunto a la señora por qué está estudiando, por qué estudia dentro de la cárcel, porque bien podría no hacerlo, podría solamente estar desempeñando sus funciones, pues como mujer privada de la libertad, en lo que le pongan a hacer los departamentos de custodia. Sin embargo, ella tiene esta iniciativa de transformar su realidad y transformar su mente, y con ello pues se le hace esta pregunta muy bonita que a continuación les voy a poner, ojalá que se escuche. La escuela le dio una ayuda mucho porque ahí entra nos dan también Perdón que interrumpa, ¿se escucha? Ah, muy bien, gracias. Ahí ya se fue para el otro. La escuela le dio una ayuda mucho porque ahí entra nos dan también como las clases de que entra la empatía, la convivencia, el que debes de ser que debes de convivir con los demás personas, que no estás solo, que debes de convivir, que debes de hacerlo por tú mismo, y ya no lo hagas por los demás, sino tienes que aprenderlo a hacer y a vivir, porque si no lo haces, tú solo te dañas tu modelo. Y sí, la escuela también me ayuda. ¿Cómo le puedo decir? Son días como desahogo, porque sientes que vuelas a otro lado. ¿Por qué? Porque se vuela de acá, se va y que empiezan que las clases de español. ¿Y quién descubrió América? Como dice la señora, ¿no? Se siente en ese momento como si pudieras volar a otro mundo cuando estás dentro de la escuela, cuando llegan los maestros. Porque ahí también estamos viendo que en la escuela se le está enseñando como calma, empatía, sororidad, no buscar problemas con las otras. Y como ella dice, ya no es solamente por los demás o incluso por tu propia familia, ¿no? Sino por ti mismo, hazlo por ti mismo. Entonces, bueno, aquí es donde podemos realmente ver que la educación que se les otorga dentro de los centros penitenciarios pudiera ser vital para su reinserción social, pero al mismo tiempo cuando están ahí, cuando están privadas de la libertad, sí se ha vislumbrado una transformación de su propia mente, de su pensamiento, de sus actitudes, porque no solamente vamos a escuchar a la escuela pues cosas académicas, como ella dice, ¿no? ¿Quién descubrió Cristóbal Colón o en las clases de español? Sino que también estamos enfrentándonos dentro de la dinámica escolar a una participación social, a una participación afectiva, a una participación también de
solución de problemas, a hacer equipo, etcétera. Y bueno, ahora quiero hablar sobre la infraestructura que hay dentro de la cárcel. En uno de estos cerezos que también bueno, quiero repetir esta foto porque más o menos se puede vislumbrar cuál es el área en el que están viviendo las mujeres. Y como podemos ver, este es el patio en donde ellas viven. Y este es el único patio que tienen. Todo lo demás es una bodega en donde duermen todas juntas y aquí mismo pues tienen los lavaderos, tienen ahí su tienda, aquí tienden la ropa en donde ellas también trabajan lavando la ropa. Y esto es algo curioso, porque por ejemplo las labores de lavar la ropa y todo eso solamente se les son adjudicadas a las mujeres e incluso hay algunos PPL, algunos hombres que les pagan a las mujeres por lavar su ropa, por los que tienen como este acceso económico. Incluso también los custodios les pagan solamente a las mujeres para lavar la ropa, pero a los hombres pues no tienen esta oportunidad laboral, como que es algo que únicamente se le da a ellas. Y bueno, en estos espacios, hablando de la infraestructura, es en donde conviven, por ejemplo, en este centro penitenciario tiene capacidad para 75 personas y, bueno, 75 mujeres, y actualmente están viviendo aproximadamente 120, 130 mujeres. O sea, más o menos sobrepasa por la mitad, ¿no? O sea, es un, es un cerezo muy chiquito y pues aunque la capacidad es nada más para un porcentaje, pues hay muchísimas más que están ahí pues privadas de su libertad y que por supuesto los espacios no son dignos para ellas y no se puede vivir pues de una manera humana dentro de estos espacios. Son muchísimas personas dentro de un solo espacio que no tienen la capacidad para soportarlo. Y ustedes podrán decir, es que hay más varones que están privados de la libertad que mujeres, y cuando se ha hecho esta pregunta a las estructuras correspondientes de por qué hay tan poquitos espacios para las mujeres, la respuesta pues fácil y pronta es que las mujeres son menos que los hombres. Por ejemplo, estamos hablando de 130 mujeres en comparación con los hombres que son 600 y tantos. Pero esto no puede ser una justificación para no tener los espacios de las mujeres como tendría que ser, porque ahorita vamos a ver que, por ejemplo, aunque sean menos mujeres, se puede vislumbrar que hay un porcentaje muy elevado y que sigue a la alza de las mujeres que han cometido algún delito y que están privadas de la libertad, incluso más alto que el de los hombres, aunque en la forma estadística de manejarlo se puede ver que hay muchos más hombres privados de la libertad que mujeres. La tasa de delincuencia va en aumento con las mujeres más que en los hombres. En la infraestructura de la cárcel hay algunos aspectos relacionados con la estancia en el Cerezo y algunos de ellos son los siguientes. Los espacios adecuados para todas, que tienen que incluir a la población, a las madres y a las infancias que están dentro de la cárcel. Los lugares de castigo, atención médica, ginecológica y psiquiátrica. Y es que al respecto yo quiero decir que muchas de estas mujeres en años no han recibido un servicio de Papá Nicolau, un servicio ginecológico, un servicio de lactancia, un servicio de pediatría. Hay mucho tiempo en el que pues solamente los puede atender el médico general que está dentro de las instalaciones, pero pues hay muchas especialidades que se tienen que dar con ellas y que es necesario que se implementen. Pero aquí, por supuesto, estamos contemplando algunos fenómenos que tienen que ver más bien con la sociología, pero para ello también hay otro lado, hay otro campo que se tiene que estudiar en el que yo tengo muy poco conocimiento, pero que es el lado psiquiátrico, es decir, con las personas que tienen alguna patología del pensamiento, de conducta o de las emociones y que por eso cometen el delito, pero el estudio que yo estoy realizando es con el enfoque sociológico y estructural, pero que bueno, también es muy importante mencionar que se necesitan estos estudios médicos y psiquiátricos para atender a las personas que pues sufren estas patologías y que no han cometido el delito por una iniciativa propia, por llamarlo de alguna manera, sino que más bien pues es un juego de su mente, un juego de las emociones o algún trauma que ellos o ellas han tenido desde mucho antes y para lo cual se requiere pues otro tipo de estudios.
También se menciona la separación de mujeres por delitos o las patologías de comportamiento, y en esta separación de mujeres por delitos es porque muchas de ellas, como ya les había mencionado antes, están privadas de la libertad más bien por el delito de droga, de posesión de droga o de tratar de vender droga, y también por hurtos menores. Pero que hay otras mujeres que también han participado en actos pues atroces, ¿no? Como secuestros, homicidios, pues muchas otras cosas muy feas que claro que se tienen que ir separando por delitos, porque cada proceso, cada mentalidad y cada conducta es pues muy diferente, y entonces se tiene que hacer esta discriminación para que los procesos de reinserción social puedan ser mucho más efectivos que tener a toda la población, no importando su condición, ni su patología, ni su delito, pues todas juntas. También tenemos este fenómeno ahorita que es el de los traslados y la presión sistémica, porque desde hace 2 años, desde que estaba el gobernador Barbosa, se lanzó esta iniciativa en donde las mujeres iban a ser trasladadas, todas las mujeres de todos los cerezos de aquí de Puebla iban a ser trasladadas al centro penitenciario de Ciudad Cerdán, pero este centro es muy pequeño y no puede albergar a tantas mujeres que están privadas de la libertad, porque tampoco existen las condiciones para que estén ahí todas. No hay luz, no hay agua potable, no hay los espacios necesarios, no está dividido tampoco correctamente. Y bueno, se llevó a cabo esta iniciativa para que a lo mejor tuvieran pues un cambio en sus condiciones de vida, a lo mejor en donde ya no fueran cerezos mixtos, sino que fuera un solo cerezo para mujeres, pero pues esto no lo hemos podido ver de una forma clara, porque claro, porque por supuesto están muchas condicionantes al respecto que no es tan fácil trasladarlas. Sin embargo, está constantemente esta presión sistémica de que si no haces esto, te voy a mandar a trasladar, y que si no haces el otro te voy a mandar a trasladar, y que si ya te equivocaste en alguna conducta o le contestaste mal a una custodia, entonces se va a proceder a tu traslado. Y esto es algo muy fuerte porque las trasladan de la noche a la mañana, o sea, un día como hoy pueden decirle, ¿sabes qué? Tú, fulanita, perenganita y merenganitas se van a ir a Ciudad Cerdán, agarren las pocas pertenencias que tienen y prepárense porque se van a ir. Y esto, por supuesto, que es un duelo, no solamente para ellas por el cambio que representa, y además porque mencionaba una de ellas ahí, el sentido de apropiación de algo es muy importante porque básicamente no tiene nada. Entonces, en ese momento, cuando se las llevan, muchas veces se las llevan sin sus ropas, sin la comida que le había dejado su familia, sin las cartas que tienen o las fotos que pueden tener de sus familias. Las someten a una revisión en donde pues solamente pueden llevar lo que tienen puesto y se van. Entonces, además de que ellas están viviendo ese duelo del cambio, pues también el duelo para las familias, ¿no? Porque el entrar a la cárcel no solamente es un impacto para la persona que está sufriendo esta condición, sino para todos los que están a su alrededor, porque también la familia, su mamá, sus hijos, sus parejas, todos están sufriendo este cambio, y muchos de ellos no tienen ni siquiera las condiciones o la economía para venir, para irlas a visitar estando aquí en Puebla. Pues ahora imagínense si se las llevan a la ciudad cerrada. Y entonces, ¿qué va a ocurrir? Estas mujeres van a ser abandonadas y no van a volver a ver a su familia nunca, y por supuesto que cuando salgan en libertad, pues ya no van a tener a nadie que les espere. Y además que también estas mujeres pues sufren las violencias judiciales, muchas veces por parte de los custodios, muchas veces también por parte de las otras personas privadas de la libertad, como hombres, en donde se les obliga básicamente a vender su cuerpo a cambio de algo de dinero, a cambio de algo de comida, y viene desde muchas estructuras, ¿no? Que pues ahorita no quisiera mencionarlas todas, pero por supuesto que se ve este fenómeno como algo muy recurrente, y que por supuesto las mujeres tienen que acceder, porque si no, de qué otra manera pues pueden tener un empleo. Como estamos viendo, los cerezos son muy pequeños, y a menos de que ellas pudieran tener los fondos necesarios para ser poseedoras de una concesión de venta, por ejemplo, vender cigarros, vender dulces, vender comida,
Si no tienen estos recursos económicos, entonces lo único que les queda es ser empleadas de estas personas que tienen las concesiones, y si no pueden ser empleadas de estas personas, tienen que autoemplearse. ¿Y cómo lo hacen? Muchas de ellas sí con talleres que tienen que ver con papiroflexia, que también hacen sus bolsas, hacen monederos, hacen muchas cosas de papeles reciclados, pero pues muchas de ellas también tienen que caer en vender pues su propio cuerpo, ¿no? Venderse a cambio de un poco de dinero. Y a continuación, pues quisiera mencionar que la tipología del delito femenino, como ya les había mencionado, pues está arraigado a la complicidad muchas veces con otros hombres, en su mayoría es a sus parejas. Algunas veces también estas mujeres son privadas de la libertad porque se vieron en la necesidad de defenderse de algún delito o de alguna violencia que estaban viviendo, ya sea física, sexual o de otra índole, y por eso, pues en el momento de la defensa, aunque pueden apelar a una defensa personal, pues el hecho sigue siendo el mismo, ¿no? Entonces, tiene algunas variantes, pero pues generalmente son asociadas a este tipo de delincuencia. Y también quiero hablar sobre el abandono familiar, porque al entrar a la cárcel, la mayoría, por ejemplo, de los hombres siguen siendo visitados por sus parejas, por sus esposas, incluso por sus hijas, si es que las llegaran a tener. Pero en el caso de las mujeres, no. En el caso de las mujeres, muy pocas veces son visitadas posteriormente, a lo mejor un año después, posterior a su privación de la libertad, son visitadas por sus parejas. Después ya no. Las parejas ya pues empiezan a hacer sus propias vidas afuera de la cárcel, en la propia dinámica que tiene la sociedad. Muchos de los hijos al crecer también sin su madre, pues no crecen con esta figura de apego, las visitan muy pocas veces, pero a fin de cuentas cuando ellos van creciendo, pues también van estructurando su propia vida. Y bueno, podemos ver un alto índice de abandono en estas mujeres, porque aquí vemos el 70% de estas mujeres ya no cuentan con ningún respaldo, y además de la crítica social que van a enfrentar, porque como que tenemos más asimilado que los hombres, si alguien dice, no, pues ya entró él a la cárcel, como que decimos, uy, qué lamentable, ¿no? Pero en el caso de que una mujer entre a la cárcel, es como mucho mayor el estigma, entonces como que es juzgada más duramente por la sociedad, porque cómo una mujer se va a equivocar de esa manera, porque además de entrar a la cárcel, pues también se está equivocando en que, uy, ya va a dejar a sus hijos, uy, ya va a dejar a su mamá que está enferma, uy, ya no, ya quién sabe qué va a pasar ahí dentro de la cárcel, ya no va a ser digna de ninguna persona acá afuera, etcétera, ¿no? Entonces, híjole, pues son datos muy duros, son datos que sí tenemos que contemplar de una manera muy cuidadosa y muy estudiada, por supuesto, y entrarle a todas estas dinámicas que podían ser muy complejas, pero que tenemos que vislumbrarlas y tenemos que contemplarlas también en nuestras formas de realidades, no solamente con personas privadas de la libertad, sino con otras mujeres con las que podemos estar teniendo coincidencias, ¿no? Podemos tener algunas violencias nosotros, tanto hombres como mujeres, violencias estructurales. Les quiero comentar que tuvimos la oportunidad con las chicas Sinaí y la maestra Areli, que estuvieron también en esta dinámica de las tertulias literarias dentro de San Miguel. Y ahí me encontré con una chica que la vamos a nombrar Daniela N., en donde dentro de la dinámica educativa que estábamos viviendo, nos comentó algo de lo que estaba pasando, porque en esta dinámica vimos que había muchas personas, muchas mujeres que habían faltado ese día a la tertulia, siendo que anteriormente pues teníamos un gran número de asistencia. Entonces nos comentaron que ya las habían trasladado para Ciudad Cerdán sin avisarles, sin decirles nada. Esa semana pues les dijeron que se fueran para allá. Y nos dice Daniela N., que tiene 35 años, su sentencia es de 10 años, 5 meses, y el tiempo que lleva privada de la libertad son apenas 3 meses, o sea, es muy reciente su privación de la libertad. Y ella nos dice, está latente la amenaza de cambiarnos de penal. Perdón que interrumpa, es muy importante mencionar que esta chica no tiene esta dificultad de no haber podido estudiar previamente en la educación básica, incluso tiene una maestría, pero estaba participando ahí con nosotros en la charla, en estas charlas de la tertulia literaria, porque pues así como podemos encontrar mucha gente que no ha tenido la oportunidad de acceder a la educación, también nos encontramos con maestros,
doctores y gente muy, muy preparada. Dice ella, está latente la amenaza de cambiarnos de penal y hay una tensión muy fuerte con todas porque no sabemos qué hacer, comprar cosas o mejor ya no. La otra vez que estaban sirviendo el rancho es la comida que prepara la propia institución para alimentar a las PPL. Cuando estaban sirviendo el rancho, no trajeron suficiente para todas y ya se estaban acabando las tortas. Aquí las tortas y las tortillas son súper importantes y una compañera gritó que ya casi no había pan, por lo que todas empezaron a aglomerar para ver cuántas quedaban, o sea, cuántas tortas. Las custodias se asustaron y dijeron que ya no iban a servir comida para nadie. Recogieron todo y se fueron. Todas empezaron a discutir y ocasionaron problemas entre nosotras, haciéndonos olvidar que los responsables son ellos por no traer comida suficiente para todas. Lo hacen para provocar tensión y tener una excusa para trasladarnos. Entonces, ¿qué fue lo que ocurrió? Sí llevaron la comida del rancho, pero no llevaron suficiente y cuando, pues ellas obviamente tienen que hacer mucho uso de las tortas y las tortillas para poder llenarse, porque pues la comida que les sirven en el rancho es muy poca y entonces tienen que llenarse con otras cosas y como no habían llevado suficiente, se empezaron a aglomerar. Las custodias se asustaron, las metieron a sus celdas, ya no les sirvieron comida a nadie, las sacaron hasta el otro día y entre ellas se empezaron a pelear porque dijeron, es que tú que gritaste, no, es que tú que te amontonaste, tú que te viniste para acá para la mesa, pero realmente el problema no era entre ellas, era por parte de la estructura judicial que no habían llevado los suficientes alimentos, pero este tipo de tensiones se ocasiona para tener un pretexto y decirles, ah, pues como tú te peleaste o como tú estás ocasionando problemas, pues te vas para el otro cerezo. Y es que este es un problema porque efectivamente su economía se detiene porque algunas que trabajan, por ejemplo, cocinando alimentos, ese es su trabajo, preparan comida y la venden, pues no pueden comprar el gas, porque imagínense comprar gas dentro de la cárcel es sumamente caro. Y entonces, si ellas compran un tanque de gas y al día siguiente las trasladan, pues es dinero perdido que ya no van a poder utilizar tal vez en el otro cerezo, ¿no? O que a lo mejor sus familiares con mucho esfuerzo se lo están dando para que ella pueda tener un ingreso y pues si al otro día la trasladan, pues ya se queda sin ambas cosas. Entonces, este tipo de tensiones hace que la economía se pare, que ellas también tengan muchas cosas emocionales. Aparte, estamos lidiando con muchas mujeres que por supuesto van a tener muchas condiciones hormonales, todas al mismo tiempo, todas juntas, todas sin una estructura, entonces por supuesto se van a ocasionar problemas de los que difícilmente se van a poder controlar. Y entonces, ¿qué hacen? Pues recurren a estas violencias, a estas amenazas y también incluso a las violencias físicas, porque cuando haya un tipo de situación que involucra que las custodias tengan que intervenir a lo mejor de manera física, no lo hacen solamente custodias, entran también los custodios, entran también varones a intervenir de manera física. Entonces, vaya, pues hay muchas condiciones que, uy, pues son muy complejas y que se tienen que abordar, se tienen que estudiar de una manera muy minuciosa, muy cuidadosa y sobre todo con mucho respeto para todas estas mujeres que se encuentran en estas condiciones. Y bueno, de manera general, pues esta es mi presentación. Espero que dé lugar a muchos comentarios y que podamos seguir poniendo este tema sobre la mesa en una plática muy bonita y que nos nutra a todos. Muchas gracias. Gracias a usted, maestra Iris. Como siempre, muy completa la explicación que nos compartió usted. Y bueno, vienen los comentarios y las preguntas. Le doy el uso de la palabra a la doctora Edith y después al maestro Fidencio. Adelante, doctora. Gracias, gracias, abogado. Pues muchas gracias, maestra. Realmente, pues muy, muy agradecida personalmente porque lo que hace con su trabajo, pues pone o visibiliza, ¿no? La realidad, una realidad que evidentemente desde mi punto de vista es conocida, ¿no? Es un secreto a voces y esto que ustedes nos pone en la mesa visibiliza, yo creo que se queda corto con los terrores, horrores que se viven por parte de las mujeres privadas de la libertad y en general de la población que componen las personas privadas de la libertad, ¿no? Esto es un árbol en el bosque, ¿no? Y habría que ver el bosque. Tenemos o nos enfrentamos a un problema del sistema penitenciario, no solo a nivel nacional, sino a nivel mundial, ¿no?
Entonces, pues yo en este contexto pienso en El Salvador, ¿no? En cómo el presidente toma decisiones y lo que sucede, ¿no? Y bueno, así, sin afán de querer minimizar el problema, porque no se puede, o sea, esto es imposible de no verlo, tendríamos que como sociedad y como gobierno, como el gobierno tiene que hacer todo un planteamiento de reforma, ¿no? Al trato de esta problemática que es real, es un tema social, ¿no? Y que el asunto no está en castigar, sino en cómo generamos condiciones para la sociedad, para que lo ideal es que no existiera, ¿no? Pero sabemos que hay un montón de factores que influyen desde el mismísimo imperio, el capitalismo, ¿no? Porque de eso también generan dinero, como por ejemplo, por poner un parangón, el tema de la guerra que genera el imperio gringo, el capitalismo, y que de eso han vivido y está eso demostrado, comprobado, ¿no? Entonces, bueno, sí es muy loable, enriquecedor y el trabajo que usted ha hecho, y yo creo que pues para estudiarlo y en la manera en que lo vayamos analizando, desmenuzando, pues como colectividad vayamos encontrando soluciones. Yo creo que cuando ustedes hacen este trabajo, como dicen las compañeras y se lo mencionan, en el tema de la educación, ellas sienten como pues es un remanso, ¿no? El que encuentran ahí dentro de esa gran problemática existencial que tienen, ¿no? Entonces, pues yo creo que ustedes y muchas más tendríamos y muchos más que sumarnos a ese tipo de trabajos para que ustedes no carguen con toda esa enorme responsabilidad, ¿no? Y pues realmente no tengo pregunta, más bien la única serie es, ustedes como sistema, entiendo es como un subsistema por lo que nos comentó la vez pasada, ¿no? Evidentemente, como ser parte de la estructura de la Secretaría de Educación, pues solo pueden ser maestros que trabajen en el sistema, pero la pregunta iba encaminada a qué tanto la sociedad puede sumarse a estos trabajos, es decir, por ejemplo, cualquiera de nosotros, ¿no? Gracias, maestra. Gracias, Gracias, maestra. doctora. Pues damos el uso de la palabra al maestro Fidencio y ya viene la respuesta por parte de la maestra Iris. Adelante, maestro Fidencio. Gracias. Sí, históricamente el sexo femenino, las mujeres han padecido más violencias. Ya lo mencionaron, la violencia machista, económica, política, social. Hay situaciones terribles fuera y aquí adentro se intensifica. No hay manera de escapar, ya están condenadas a estar ahí y pues tienen que soportar todo eso. Es una situación terrible que sí se requiere todo un cambio de mentalidad social. Poner esto en primera plana y tratar de mejorar toda esta situación tan compleja. Usted mencionaba el término de responsabilidades emocionales. Es claro que todos tenemos responsabilidades emocionales, sin embargo, las mujeres tienen mucha más responsabilidad y los hombres a veces a esas responsabilidades las omiten, eh, las ignoran y esta es una carga más para las mujeres en general. Si ya es una carga fuera, estando en la sociedad, estando de manera interna, debe ser más terrible. Sobre emocionales, ¿cuáles son las diferencias más visibles entre las de los hombres, primero afuera socialmente y ya en la prisión? Gracias, maestro. Gracias. Adelante, maestra Iris. Bien, muchas gracias. No escuché bien la pregunta del maestro Fidencio de cuáles eran las... En ese momento se cortó un poco. Y está fallando un poquito el internet. Mencionó emocionales, pero en el caso, creo que otra vez está fallando. En el caso de las mujeres son más notables, más visibles, más duras, más difíciles, pero ¿cuáles serían
las diferencias entre las responsabilidades masculinas y Bien, sí, ya entendí la pregunta. Pues muchas gracias por estos comentarios. En cuanto a lo que la maestra Edith menciona sobre cómo podemos nosotros ayudar como sociedad, pues sí, aunque fíjese que es un trabajo que está como hecho pues para las personas pertenecientes a la SEP que tienen la plaza dentro de los centros penitenciarios en su centro de trabajo educativo, que se tiene que mencionar que cuando nosotros inscribimos a las personas lo hacemos con un nombre de alguna escuela, ¿no? Una Francisco Madero, Guadalupe Victoria, General Francisco Villa, etcétera, y en ningún momento se menciona que es parte de algún cerezo y así tiene que salir también en su certificado. Y aunque estos maestros son los que ingresan directamente, fíjese que sí hemos tenido algunas vinculaciones que se han ido desarrollando. Por ejemplo, hay algunas personas que ingresaron recientemente a uno de los cerezos porque se implementó un taller de piñata, se llama el taller Piñata Poética, que está inspirado en un taller de Estados Unidos que es como dicta la palabra o explica la palabra y es más o menos así y su traducción y esto consiste en entrar a los centros penitenciarios, explicar la poesía, por ejemplo, y que en una actividad propuesta como taller, las PPL puedan hacer sus propias poesías. Y esto no tiene un sentido estricto de la palabra, o sea, no es que la poesía tenga que rimar forzosamente o que deba tener ciertos lineamientos que sí se les enseñan, pero aquí es como una poesía mucho más libre. O sea, tú puedes expresar de alguna manera lo que tú quieres mediante los actos poéticos, tú los escribes y lo más importante es que al final de la actividad tú puedes pasar a decir tu poesía, ¿no? Y estas personas, aunque son muy buenas en lo que han hecho y en los talleres que se han ido desarrollando en muchos eventos culturales, no son maestros precisamente, pero sí han ayudado en colaboración. Junto con algunos maestros han entrado a la cárcel también para desarrollar estos talleres. Por ejemplo, también Sinaí, que es parte de las tertulias literarias, ella no es directamente parte de la SEP, no es maestra de la SEP, pero en una vinculación del taller, pues también se logró que ella pudiera acceder a los centros penitenciarios a desarrollar esta actividad tan bonita de las tertulias literarias. Actualmente también se están desarrollando unas gestiones con yo estudio náhuatl hace como 2 años, entonces he conocido a muchas personas dentro de la facultad de la UAP que están muy interesadas también en ir a hacer entrevistas de investigación, pero no solamente como una investigación, sino para que después se puedan implementar talleres de náhuatl con alguna variante que es, por ejemplo, la de Zongolica, Veracruz, pero que en los cerezos pues hay muchísimas variantes que se tienen que tomar en cuenta, pero pues vamos poco a poco, ¿no? Y aunque ellos no son directamente maestros, pues se han hecho estas gestiones para que puedan ingresar y de esta manera, pues también que más personas tengan acceso no como un espectáculo, sino como un lado de investigación, un lado de acción, un lado de responsabilidad también social, porque entrar a la cárcel te da una perspectiva del mundo y de la realidad totalmente distinta a la que nosotros tenemos conceptualizada. Yo no he conocido a una persona que haya trabajado dentro de la cárcel que se haya arrepentido de hacerlo. O sea, yo creo que para todos los que han tenido esta oportunidad ha sido una experiencia sumamente enriquecedora y que al contrario, lejos de cerrar las oportunidades para que solamente los maestros puedan ingresar, pues no, estamos nutriendo la práctica educativa con muchos otros aspectos de otras personas que a lo mejor no tienen como esta intención meramente, lo voy a decir así, esta intención meramente educativa de una manera escolarizada formal, sino que tienen esta intención sí de transformar, de enriquecer, de contribuir un poco a los espacios en donde se pueden desarrollar este tipo de talleres. También estamos ahorita en algunas pláticas con otra experta en papiroflexia, que no es maestra, pero su expertise en el tema nos puede ayudar y nos puede nutrir mucho para que otras personas a lo mejor se puedan autoemplear con este tipo de talleres, ¿no? Porque además existen muchas cositas, por aquí no lo tengo, pero hace poco me regalaron un cisne hecho de módulos chinos, hecho de papel, que lo habían hecho en el Centro Penitenciario de Adultos Mayores y era una obra de arte realmente.
Entonces, si entran otras personas que tienen estas especialidades o la expertise en otros temas, pues imagínense todo lo que pudieran desarrollar, porque pues dentro de la cárcel también hay que decir, las personas se vuelven sumamente creativas y no solamente están para aprender las cosas de la escuela, sino también para experimentar muchas otras oportunidades que antes no habían tenido manera de acceder. Incluso nosotros damos, por ejemplo, somos un sistema que abarca la educación básica, pero también entra el Tecnológico de Monterrey, por ejemplo, entra la Ibero y entra la UPAEP a ofrecer licenciaturas y maestrías. Hay muchas personas que están privadas de la libertad, claro que los que tienen el acceso económico o las posibilidades económicas, que tienen una beca a lo mejor del 80%, entonces solamente pagan el 20% y se pueden titular como licenciados. Y está la licenciatura en Derecho, me parece que por ahí anda también la de Contabilidad en algunos cerezos, y entonces, pues vaya, nosotros que somos el ASER, pues tenemos la oportunidad de ingresar por estos medios, pero la comunidad que se puede formar es inmensa y pues es con muchas personas, o sea, si ustedes a lo mejor tienen algo que aportar y que lo pudieran hacer, pues como en una experiencia de aprendizaje dentro de la cárcel, a lo mejor sin un fin económico, pues también se pueden hacer algunas cuestiones para que se pueda tener el acceso dependiendo si el taller es útil, si lo podemos gestionar o si los recursos que se tienen que meter pues no son peligrosos para ellos, porque pues también hay que decirlo, nosotros trabajamos con el mínimo de los recursos porque pues muchos de ellos son muy limitados y se quedan algunas veces en las aduanas porque no pueden ingresarse, ¿no? Entonces, si el taller no simboliza pues una falta a la normativa del ingreso, claro que se puede gestionar y puede ayudar muchísimo a las otras personas. Entonces, pues sí, o sea, sí tenemos la posibilidad de incluir a más personas y que por supuesto pues este estigma social que existe dentro de las personas que están dentro de la cárcel, al estar viviendo la realidad de ellos, pues cambia abruptamente y totalmente. Gracias, maestra Iris. Adelante, doctora, levantaste la mano. Sí, pues es que ahora escuchando a la maestra Iris, fíjese que, bueno, seguramente lo iba a decir el abogado, pero le robo la idea, ¿no? Es que tenemos como grupo un taller de cooperativismo, ¿no? Y en ese sentido sería muy bueno porque además es sembrarles la idea a las compañeras, compañeros, de generar una organización colectiva que es trabajar para ellas y para cuando puedan salir, pues generarse ahí su propia fuente de empleo y de ingresos. Nada más, que ojalá se pudiera considerar, ¿no? Pero bueno, habría que hacer el planteamiento formalmente, ¿verdad? Claro, pues lo platicamos y pues esto yo creo que va a abrir muchos vínculos también de cooperación, va a abrir muchos vínculos también empíricos y de aprendizaje y ojalá que pues se sumen muchas personas a este tipo de proyectos y pues todos podamos aprender tenemos mucho que aprender de las personas que están ahí. Y bueno, con respecto a las situaciones emocionales o las responsabilidades emocionales que se experimentan tanto fuera como dentro de la cárcel, parte de estas responsabilidades tiene que ver, por ejemplo, con la crianza de los hijos. O sea, se le adjudica mucho mayor responsabilidad en los errores también de los propios hijos a las mujeres que a los hombres. Muchas veces fuera de la cárcel, si el infante comete alguna grosería o algún acto que a lo mejor tiene que ser, pues, visto, eh, generalmente se le dice, es que tú cómo lo educas o dónde está la mamá. ¿Dónde está la mamá del niño que está haciendo estas cosas? Pero no se dice dónde está el papá muchas veces, ¿no? Es más bien dónde está la mamá que no lo está educando, dónde está la mamá que no lo cuidó, si al niño le pasa algún accidente, pero ¿dónde estaba la mamá? Pero no se pregunta dónde estaba la otra parte, ¿no? El otro cuidador. Incluso también las mujeres tienen que ser responsables emocionalmente y también en muchas otras circunstancias de sus propias parejas. O sea, las parejas también caen en esto de, pero ¿dónde está mi cinturón? ¿Pero dónde está mi taza para tomar café? ¿Pero dónde está el lapicero que yo había dejado aquí? Y bueno, cuando los hombres dicen que les van a ayudar a las mujeres es porque a lo mejor levantaron el plato de la mesa o porque a lo mejor lavaron su plato
pero que realmente esto no es una ayuda, sino que tiene que ver también con las propias responsabilidades del hombre, ¿no? O como un adulto que tiene que ser el hombre. Entonces, pues muchas de estas situaciones se ven tanto fuera como dentro de la cárcel, o sea, porque dentro de la cárcel también es un juicio familiar que cuando el infante o alguno de los hijos pues está en alguna situación, la propia familia, muchas veces la propia madre, que es la que visita más constantemente a estas mujeres porque el padre a ver, muchas veces no tienen o ya no las visita y las parejas, como yo les había mencionado, pues, ya tampoco las visitan. Entonces las mamás que también adoptan la responsabilidad de los hijos de las mujeres privadas de la libertad, o sea, los hijos generalmente se quedan con las abuelas maternas en caso de existir, y cuando las abuelas maternas todavía visitan a las mujeres, les dicen, es que tu hijo o tu hija hizo esto, pero tú tienes la culpa por no estar con ella. ¿Yo cómo la voy a educar si no es mi hija? ¿Yo cómo lo voy a educar si no es mi hijo? Es tu responsabilidad, pero pues tú estás acá. Entonces, ¿qué le hacemos? Entonces, estas mujeres también se quedan con la culpabilidad pues, de no poder hacer nada dentro de la cárcel, porque pues ¿para dónde se van a arrimar? ¿Qué pueden hacer? ¿Cómo pueden resanar un poco el daño que se está haciendo con los hijos o con las hijas? Pues es imposible. O sea, ¿cómo van a educar a un hijo o una hija que lo ven una vez a la semana, una vez al mes incluso? Una vez cada 2 o 3 meses, pues es imposible incluso que puedan afianzar un vínculo amoroso porque pues con la persona que no convives, con la persona que no estás, con la persona que no tienes oportunidad de platicar, es muy difícil que puedas afianzar este vínculo de amor, se necesita también la convivencia. Entonces, pues estas mujeres también se ven sometidas a estas responsabilidades, incluso cuando no tienen pues ya nada que hacer, porque pues yo estoy dentro de la cárcel, ¿qué voy a hacer al respecto? O luego también cuando algún miembro de la familia se enferma, porque hay que decirlo, las mujeres que están privadas de la libertad siguen siendo sostén económico de sus familias. O sea, ellas tienen que seguir trabajando dentro de la cárcel para mantener a sus familias, y cuando hay un problema económico también viene una culpabilidad muy fuerte con ellas porque se les sigue diciendo, pero ¿cómo te voy a ir a visitar si no me mandas dinero? Pero ¿cómo te voy a ir a visitar si no tengo para los pasajes? ¿Qué te voy a llevar de comida si no hay aquí en la casa ni siquiera hay para comer aquí? ¿Cómo te voy a llevar comida? Entonces, pues vaya, o sea, son este tipo de responsabilidades que se ven tanto afuera como dentro y que no dejan de pisarle el cuello a la mujer y poner expectativas pues inalcanzables sobre ellas, incluso perspectivas físicas, ¿no? O sea, porque también cuando están dentro de la cárcel, pues obviamente hay un cambio físico muy importante, ya sea que bajen muchísimo de peso o que suban mucho de peso por la depresión y no tanto pues por la comida que pueden consumir, sino por las cuestiones emocionales. Incluso dentro de la cárcel sigue habiendo estas violencias sobre la estética física que tienen que manejar, porque es como, pero si ya mira cómo te descuidaste, pero si mira que ya, pues ya ni te puedes maquillar, pues así a quién le vas a gustar, ¿no? Entonces, vaya, es increíble notar todo lo que sigue perpetuándose en cuanto a la presión social que se ejerce con la mujer y que pues ni dentro de la cárcel puede librarse de ella, ¿no? Sino que eh, pues se nota muchísimo más toda la presión estructural, familiar, social, incluso personal que pueden estar, porque ellas también sufren este duelo de no poder creer que ellas sean las que están en esta situación, las que están en ese cuerpo viviendo lo que están viviendo. Incluso no pueden creer que ahora lo único que pues como que era funcional para ellas, a lo mejor que era tener bien a su familia o que pudieran comer en su casa o de que pudiera dar un poco de dinero para su familia, incluso pues ahí no lo puede hacer. Entonces hay un complejo de no poder aceptarse a sí mismas y lo voy a llamar de esta manera, un odio interno contra ellas mismas, ¿no? Y donde ellas se pueden incluso percibir como las culpables de todo lo que está sucediendo. Todo lo que está sucediendo es su culpa. Entonces, pues bueno, estas son muy pocas de todas las violencias que se pueden ver y todas las presiones emocionales y responsabilidades que se adjudican, pues mayoritariamente a las mujeres, que pues bien, como lo dije en otra plática, no es que los hombres estén exentos de esto, sino pues se pueden vislumbrar de una manera más evidente con el sexo femenino. Y ni hablar, por ejemplo, también de las responsabilidades emocionales que sufre la comunidad LGBT,
en ambos casos, ¿no? O sea, que también es un tema que se tiene que estudiar muy a profundidad y que pues en otra ocasión a ver si podemos hacer un estudio sobre ello, cuando haya un poquito de tiempo, pero que también es algo muy profundo que se tiene que abordar y que se sufre mucho ahí dentro de la cárcel. Pues maestra Iris, como siempre, muchas gracias por su completa información, por su completo compartir, por el diagnóstico que usted nos ha elaborado a ras de la experiencia ya de hace años, como usted nos lo ha compartido en otras reuniones. Gracias, amigas y amigos, por la participación de ustedes. Gracias, doctora Edith. Gracias, maestro Fidencio. Y nuevamente, gracias a usted, maestra Iris. Muchas Gracias gracias a a todas y todos. todos. Gracias a Siempre un gusto todos. Buenas platicar con tardes. todos. Gracias. Igualmente, maestra, gracias. Gracias, Hasta abogado. pronto. Gracias, maestro Fidencio. Muy buenas tardes.